Las adicciones. La historia de las adicciones va unida a la historia del hombre. Fumar cigarrillos, beber alcohol, marcar hojas de coca, esnifar preparados psicoactivos, beber pócimas, fumar marihuana, utilizar el opio para el dolor, etc. Son ejemplos bien conocidos de algunas de las situaciones que el hombre ha utilizado a lo largo de la historia o siguiendo utilizando. Más actualmente, junto a las anteriores y sus derivados industriales o químicos, destacan las nuevas adicciones. Unas están derivadas de sustancias como es el caso de la heroína, la cocaína, las drogas de diseño, el LSD, entre las más importantes, y otras son adicciones comportamentales sin sustancia como resultado de nuestra sociedad tecnológica, como la adicción al internet, al juego de azar, al teléfono móvil, a los teléfonos eróticos, al sexo, a las compras y a un amplio etcétera de conductas que pueden llegar a ser adictivas. Por ello, en los últimos años se incluyen distintas conductas bajo la denominación genérica de adicciones o conductas adictivas, basadas inicialmente en el concepto de dependencia física y psíquica y evolucionando a partir del mismo. Se aplicaban inicialmente a sustancias psicoactivas que, ingeridas por un individuo, tenían la potencialidad de producir dependencia. Con el transcurrir de los años se observó que también existían conductas que, sin haber sustancia de por medio, tenían la capacidad de producir dependencia y el resto de las características que tenían las dependencias a las sustancias psicoactivas. Una característica común y central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, además de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida, que va a ser en muchos casos la causa de que acuda en búsqueda de tratamiento o le fuercen a buscarlo. Esto lo dice Kossoff, 1989, definió como elementos característicos de una adicción primero, un fuerte deseo o un sentimiento de compulsión para llevar a cabo la conducta particular, en especial cuando la oportunidad de llevar a cabo la conducta no está disponible. 2. La capacidad deteriorada para controlar la conducta, especialmente en términos de controlar su comienzo, mantenimiento o nivel en el que ocurre. 3. Malestar y estado de ánimo alterado, cuando la conducta es impedida o la deja de hacer. 4. Persistir en la conducta a pesar de la clara evidencia de que le está produciendo graves consecuencias al individuo. El mayor problema que tienen las adicciones no son solo los efectos que producen a corto plazo. El problema está en los efectos que producen a mediano y a largo plazo. Así, muchos fumadores de cigarrillo morirán años después de fumar ininterrumpidamente de cáncer de pulmón o de enfermedades cardiovasculares. Muchos bebedores excesivos de alcohol o personas con dependencias de alcohol morirán de enfermedades hepáticas o de accidentes. Muchas personas dependientes de la heroína o de la cocaína morirán de enfermedades causadas por ellas, como ha ocurrido y está ocurriendo con el SIDA, la hepatitis, infecciones, etc. Aparte de los problemas sociales que causan en forma de robo, extorsión, problemas legales, familiares, etc. Lo mismo podemos decir de las otras adicciones, donde en muchos casos la ruina económica es un paso previo al resto de los problemas legales, familiares, físicos, etc. Características de una conducta adictiva. A pesar de que hay criterios específicos para distintos trastornos, como la dependencia de sustancias psicoactivas o el juego patológico, cuando hablamos de adicción, partimos siempre de los criterios de dependencia de sustancias psicoactivas, dado que además de las adicciones, sea con o sin sustancias, se dan los fenómenos de tolerancia, síndrome de abstinencia, etc. Para el DSM-4-TR, American Psychiatric Association 2000, la dependencia de una sustancia se caracteriza por un patrón desadaptativo de consumo de sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo
expresado por 3 o más de los síntomas como indicamos en la tabla 1.1 y durante un periodo continuo de 12 meses. En el DSM-4-TR también se considera el abuso de sustancias, el cual define como un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresados por uno o más de los síntomas que indicamos en la tabla 1.2. Nótese que el juego patológico está incluido en el DSM-4-TR, en el apartado de trastorno de control de los impulsos no clasificados en otros apartados. En lo anterior, cuando hablamos de las indicaciones comportamentales con sustituir sustancia por conducta, tendremos un cuadro bastante claro de que es una conducta adictiva, aunque sí es cierto que hay variaciones de unas a otras. En función de estos criterios podemos ver si las distintas conductas adictivas los cumplen tanto las que están productivas por una sustancia química o como las que no están producidas por ellas. Criterios para la dependencia de sustancias. Tabla 1.1. El patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo expresado por 3 o más de los siguientes al momento de un periodo continuo de 12 meses. Primero, tolerancia definida por cualquiera de los siguientes ítems. Una necesidad de cantidad marcadamente creciente de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. El efecto de las mismas cantidades de sustancias disminuye claramente con el consumo continuado. 2. Abstinencia definida por cualquiera de los siguientes ítems. El síndrome de abstinencia característico para la sustancia, criterio A y B de los criterios diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas. B. Se toma la misma sustancia o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 3. La sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. 4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de sustancias. 5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de sustancias, por ejemplo, visitar a varios médicos o desplazarse a largas distancias en el consumo de la sustancia, por ejemplo, una dosis tras otra, o en la recuperación de los efectos de la sustancia. 6. Reproducción de importantes actividades sociales, laborales y recreativas debido al consumo de la sustancia. 7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia, por ejemplo, consumo de cocaína a pesar de saber que provoca depresión o continuidad ingesta de alcohol a pesar de que empeora la úlcera. Codificación del curso de la dependencia o remisión total temprana, o remisión parcial temprana, o remisión total sostenida, o remisión parcial sostenida. En terapéutica con agonistas, en entorno controlado, leve, moderado, grave, especificar sí. Con dependencia fisiológica, signos de tolerancia o abstinencia, por ejemplo, si se cumplen cualquiera de los puntos 1 o 2. Sin dependencia fisiológica no hay signos de tolerancia, abstinencia, por ejemplo, si no se cumplen los puntos 1 y 2. El primer aspecto que está presente en todas las conductas adictivas es la compulsión o pérdida de control. Por todo lo que hemos visto hasta aquí, probablemente es la característica principal de este problema. Tabla 1.2. Criterios para el abuso de sustancias. A. Patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos expresados por uno o más de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses. Primero, consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa. 2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso, por ejemplo, conducir automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia. 3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia, por ejemplo, arrestos por comportamientos escandalosos debido a la sustancia. 4. Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de sustancia.
El segundo aspecto son los síntomas de abstinencia que produce la no realización de la conducta adictiva voluntariamente o porque le impiden hacer al individuo. Por síndrome de abstinencia se entiende, Becoña 2008, referido a las sustancias psicoactivas, que es un estado clínico, conjunto de signos y síntomas, que se manifiesta por la aparición de trastornos físicos y psicológicos de intensidad diversa, según diferentes modos, niveles de gravedad, cuando se interrumpe la administración de la droga o se disminuye en su acción a través de la administración de un antagonista específico, denominándose en este caso al síndrome de abstinencia con el apelativo de síndrome de abstinencia precipitado. Lo mismo es aplicable a todas las conductas adictivas sin base química, como así se ha encontrado en distintos estudios sobre ellas. Echeburúa, 1999. El tercer aspecto es el de la tolerancia. Consiste en el proceso por el que la persona que consume una sustancia tiene la necesidad de incrementar la ingestación de la sustancia para conseguir el mismo efecto que tenía al principio. En las conductas adictivas se aprecia que conforme la persona lleva a cabo esa conducta, precisa incrementar la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado a la misma para poder conseguir el mismo efecto. Junto a la tolerancia farmacológica, es importante considerar la tolerancia conductual y la tolerancia cruzada. La tolerancia conductual o condicionada se refiere al efecto que tiene la sustancia en el individuo como consecuencia del aprendizaje o de los estímulos ambientales que están presentes en el momento de la autoadministración de la droga. En ello influyen además las expectativas o el estado de ánimo, que pueden cambiar la intensidad de los efectos. La tolerancia cruzada atañe a la disminución del efecto de una determinada dosis de sustancia psicoactiva como consecuencia del consumo continuado de otra sustancia, ejemplo alcohol o barbitúricos. Junto al concepto de tolerancia suele hablarse de neuroadaptación, entendiendo por tal el proceso por el que la acción repetida de una sustancia psicoactiva sobre las células neuronales provoca en estas una serie de cambios destinados a recuperar el nivel de funcionamiento previo cuando no había la sustancia. Funcionaría como un mecanismo homeostático, de ahí que cuando se deje de consumir la sustancia se produce el síndrome de abstinencia. Pereiro, 2005. El cuarto aspecto es el de intoxicación, que se produce en todas las sustancias químicas, o la cuasi disociación, el estado este último que se encuentra tanto en las sustancias químicas como en las conductas que produce adicción. En este estado la persona parece que se encuentra fuera de sí, como si fuera otra. Jacobs, 1989. El quinto aspecto que consideramos significativo se refiere a que el individuo con una adicción padece graves problemas en la esfera física y o sanitaria, en la esfera personal, familiar, laboral, social. Estos problemas, en mayor o menor grado, están presentes en todas las conductas adictivas. Junto a lo anterior, no debemos dejar de apuntar otros dos hechos. El primero, que habitualmente no va sola una conducta adictiva, sino que suelen estar presentes varias al mismo tiempo en un mismo individuo. El fenómeno de la politoxicomanía, tan frecuente en drogodependencias, también conocido como polidependencia o poliadicción, indica que no se da una sola conducta adictiva, sino varias al mismo tiempo. También, fruto de lo anterior, o en interacción con las conductas adictivas, suele encontrarse frecuentemente, al menos con las personas dependientes, la presencia de patología orgánica, psicológica y psiquiátrica. Conocerlo es importante tanto para saber la causa del problema como su evolución y su posible tratamiento o recuperación.